Muy bien, José María Rinaldi con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Todo Muy bien, un gusto. ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. José, a ver, voy a hacer, antes de meterme en tus apreciaciones en relación a la economía, me quiero meter un poco en tu vida personal. Sos muy conocido, o por lo menos para nosotros, sos un profesional de consulta permanente. ¿Cómo llegás a la economía? ¿O cómo llega la economía a tu vida? Yo llegué a la economía por influencia de una profesora del secundario. Mi papá era empleado del Banco de Córdoba, entonces lo trasladaba mucho y uno de los destinos fue Capilla del Monte. En el Colegio Nacional Secundario de Capilla del Monte conocí una profesora que me inclinó hacia las ciencias económicas y me hizo dejar la idea originaria que era la medicina. Aparte vi un accidente muy traumático y dijo, no, yo no estoy en condiciones de enfrentar eso. Y bueno, ahora me enfrento a otras cosas bastante más violentas y duras que un accidente, que es la economía, porque uno no toma dimensión del componente social de la economía, ¿no? Tengo amigos que son epistemológicos y me dicen, nosotros los creemos a ustedes de las ciencias duras, porque con esos planos cartesianos, con esas fórmulas y esos modelos econométricos, y yo siempre les digo, y ustedes con esas encuestas son instrumentos, ¿no? Schumpeter decía, el que quiere usar un cuchillo de postre para cortar filet, el resultado corra por cuenta de él. Entonces uno tiene que saber utilizar los instrumentos que dan las ciencias económicas, pero nunca perder la perspectiva social que tiene. Pero, perdón, claro, perfecto, pero no todos lo hacen. Hemos tenido economistas en este país. Es que hay mucha militancia también en eso, ¿no? Hay muchos que hablan desde la economía, pero están haciendo lobby, están representando algún interés. Muchos de los que piensan la economía desde lo social les dicen populistas. Sí, bueno, pero lo del populismo se lo utiliza desde una perspectiva peyorativa, pero los movimientos populares, el populismo en sí, el estudio del populismo de Foucault, sin ir más lejos, y tantos abordajes del tema, hace que se lo haya utilizado peyorativamente. Yo creo que el único animal que atenta contra su propia especie es el humano. ¿Vos sos pro consumo o no hay que incentivar el consumo en demasía? No, yo soy pro actividad económica. Estamos acá para producir, para actividad. Lo decía Marx, la economía es la ciencia de la producción, distribución, circulación y consumo de la riqueza. Es decir, a eso venimos a este mundo. Ahora, si vos vas a convertir a la economía en un gran casino en el que en 5 días vos ganás tasas superiores al 80% anual y estás desvirtiendo no solamente la ciencia, sino que eso implica que uno pierda la visión básica de la economía, que es una suma cero. Que si vos tenés un tipo que está ganando esos importes exponenciales en dólares, quiere decir que simétricamente opuesto a eso hay una gran cantidad que se está empobreciendo. Nada es gratis, lo dijo inclusive Milton Friedman, un Chicago Boy, un hombre del monetarismo. No existen almuerzos gratis. Entonces, siempre que muy poca gente se enriquece es porque hay muchos que se están empobreciendo. Es decir, nada es fruto de la casualidad, ni aquella frase célebre de la expresidenta Cristina Kirchner cuando decía, esto no fue milagro. Esto tiene mucho que ver con eso. Ahora, en una coyuntura de crisis como la que tenemos hoy en día en la Argentina, para salir de esa crisis, ¿crees en el incentivo del consumo? ¿Crees en un estado, en hacer en algo más benefactor? ¿Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la gente salga de esto? Sí, hay que recuperar. Porque reestructurar el modelo económico va a llevar su tiempo y en el medio hay gente con hambre. Mirá, para que lo entienda el común de la gente. La política económica de un país tiene 3 objetivos fundamentales,
que son asignar los recursos así como los distribuyo. Todo para vos, nada para mí, igual para los dos. Asignar los recursos. Otro, distribuir la riqueza en forma más equitativa, más inequitativa. Y el tercer objetivo es mantener el equilibrio de los balances básicos de la economía. El monetario, el fiscal, el externo. Vos tenés dos puntas. Los que opinan que esa asignación, el único que lo hace bien es el mercado, y los otros, en la otra punta, que dicen el único que asigna bien los recursos, que distribuye bien la riqueza y que logra el equilibrio de los balances básicos es el Estado, son las economías centralmente planificadas. Estas puntas no existen más. Era cuando teníamos dos sistemas, es lo que vos estudiaste en tu carrera de comunicación como los dos sistemas económicos. La última bolilla eran los sistemas económicos. Entonces veíamos el de la URSS, el de China y veíamos el de Estados Unidos. Claro, el capitalista, el del mercado, el de Smith. Eso no existe más, ahora son toda economía mixta. Entonces me parece que lo que es muy importante y que lo estoy viendo en las medidas más recientes es que el Estado recupere el rol institucional del que fue desprovisto para asignar los recursos, para equilibrar la distribución de la riqueza y para lograr el equilibrio en los balances básicos de la economía. Después, si es más expansivo o menos expansivos, si hay más déficit o menos déficit, son aspectos subsidiarios. Lo importante es que haya actividad económica, porque si hay actividad económica, hay consumo, si hay consumo, hay inversión, si existen todas estas cosas, hay empleo. ¿De qué dependemos para que haya actividad económica? ¿Qué tiene que pasar para que la actividad económica vuelva a ponerse en marcha? Hay que recuperar el consumo. Esto que vos decís, bueno, que dijeron los Fernández y que dijo Lavagna, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, es que la gente tenga poder adquisitivo para salir a consumir, principalmente los sectores de bajos ingresos. Para que los sectores de bajo ingresos, que destinan el total de su ingreso al consumo, vayan y consuman. Pero para eso tenés que desendeudarlos. Entonces, es muy importante esto del financiamiento no bancario, de los sectores endeudados, del incremento por cuotas fijas en los sectores de ingresos, porque eso se va a traducir inmediatamente, instantáneamente en consumo. Y una economía que empieza a consumir, empieza a crecer, porque el principal factor, más de 2/3 partes de lo que es la demanda, es el consumo. Y si cuando crece la economía y la estimula el consumo, el empresario invierte. Ahora, esto que vos me estás explicando con mucha naturalidad y hasta de manera muy fácil, que la puede entender cualquier persona, no hace falta ser egresado del Harvard para entender esto, ¿Macri no lo sabía? Claro, por supuesto que lo sabían. ¿Y entonces por qué no lo aplicó? Porque beneficiaron. Mira quiénes eran los subministros de economía. Eran todos brokers, cueveros. Entonces, si vos pones al tipo de JP Morgan, al tipo de la mesa de dinero del Banco de Galicia, van a trabajar para esos intereses. Ahora entiendo por qué Macri entregó los atributos con alegría. Pero por supuesto que era la revolución de la alegría. Nosotros ya cumplimos, ¿no? Pero sigan ustedes. ¿Cómo no van a estar alegres? Todos tienen ingresos en dólares, todos tienen fortunas en las guaridas fiscales y salieron muy beneficiados y con incrementos exponenciales en sus riquezas. ¿Por qué el 41% de la población que lo votó no ve esto que vos me estás contando? Primero porque la economía se le hace una cosa tan difícil de que el tecnócrata hace la cosa tan difícil de modo tal de convertirse en indispensable. Entonces, esto que vos te dices así, la economía no es que es tan sencilla, es una ciencia, es social e histórica, pero vos no la podés explicar con verdades reveladas, como la expansión monetaria genera inflación. El déficit fiscal no hay cosa más demostrada que la principal causa de la inflación. Y no se demuestra empíricamente. Vos después decís, che, pero en la realidad eso no pasa. Vos decís que nos hicieron una construcción de relato y el 41% compró ese relato sin ciencia cierta. Esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes, tu programa, Stalkeo,
Yo no tengo redes, así que no me va a poder. No, pero te está aquí en Google. Google habla de vos. Google habla de mí, pero no, yo no tengo redes. Entonces, ¿qué ocurre? Son todos instrumentos de aislamiento y de distracción. Y esos instrumentos se convierten en métodos de control doctrinario. Es decir, yo te controlo doctrinariamente a vos. Y lleva a estos escándalos informáticos. ¿Pero eso no es subestimar a la gente? ¿Al votante? El 41% que lo votó a Macri cree en Macri, no se siente adoctrinado. Yo no Tenés creo que adoctrinar al 41% del electorado. No, bueno, Argentina y particularmente Córdoba siempre tuvo un sector antiperonista muy, muy importante, y ese es el sentimiento que hay, ese 40%. ¿Somos egoístas? ¿Ese 41% es egoísta? Todos somos egoístas. ¿Pero ese 41% aún más? Digo, votar ese tipo de medidas que dejan a la gente sin trabajo, que aíslan a los más vulnerables, que piensan en un sistema para pasa poco, es que, renta financiera. Bueno, vuelvo a repetir eso que dijimos muy al pasar. El único animal que atenta contra su propia especie es el humano. Es inclusive una cuestión natural, ¿no? ¿Vos sos kirchnerista? No, yo soy docente, entonces no puedo. Por supuesto que tengo mis convicciones doctrinarias dentro de lo que es la economía. Yo me formé con Salvador Treber, con una formación fuertemente estructuralista de las ideas de la CEPAL, que tiene componente marxista, que tiene componentes keynesianos, que tiene. Lo que sí no soy es Chicago Boy, monetarista, ortodoxo. Es decir, no puedo ver la economía desde simplemente un modelo. Es decir, yo necesito hacerlo interdisciplinariamente. Por eso me gustaba tanto dar clases en comunicación, porque ustedes son eminentemente interdisciplinarios y la economía es tremendamente interdisciplinaria. En este ratito hemos estado hablando de historia, de comunicación, de antropología, de sociología, de psicología. El premio Nobel del año 2001 de economía es Daniel Kahneman, un profesor de la Universidad de Jerusalén, que es psicólogo y es brillante. Él se hizo famoso por un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Hago un pequeño consejo y la seguimos, dale. Mira. Seguimos con José María Rinaldi, nos estábamos riendo un poco en el consejo. ¿Qué hay que hacer con la deuda? ¿Hay que pagarla o no hay que pagarla? La deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Hay que pagarla cuando se pueda pagarla. Ahora no se puede pagar. Ahora tenemos casi 188 mil millones de dólares en 4 años. Imposible pagar. Martín Guzmán. ¿Para cómo 180 mil millones si le pedimos 50 mil? 188 mil millones de intereses de capital. ¿Le deuda? No te olvides que la deuda que tomamos el Fondo Monetario era 3 años. Pero si le pedimos 57 mil millones. Sí. ¿Cómo le debemos 180 mil? Porque tuvimos otros vencimientos, porque tuvimos un reperfilamiento. El reperfilamiento es no te puedo pagar en tiempo y forma. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Hay que volver a reperfilar? Y ahora sí, hay que reestructurar. Poner el nombre que quiera. Es muy rimbombante reperfilar. Pero hay que hacer una reestructuración con 2 años o 3 años de gracia, sin pago, y empezar a pagar al tercer año y reprogramar esos pagos, y muy probablemente haya que hacer quita. ¿Y dónde está la plata que pedimos? Los 57 mil millones. ¿A dónde se fugó? Se fugó. Al colchón, acá se podía comprar. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Acá podías comprar los dólares que quisieras por día y por persona, el que tuviera. Vos me decís que el Estado de Macri el gobierno de Macri, le pidió al Fondo Monetario Internacional 57 mil millones de dólares y se los vendió a los amigos que podían comprarlos. Sí, pero hubo un caso emblemático ahí en el mes de octubre, los primeros días de octubre, que cuando teníamos las bandas de flotación, sí, el mercado salió a licitar 300 millones de dólares. ¿El Banco Central? El Banco Central salió sobre la hora de cierre, a la 1, salió a licitar a 31 pesos 300 millones de dólares. Lo compraron 10 personas físicas que están identificadas. Esas
mismas personas físicas, a las 3 de la tarde, cuando cerraba el mercado ampliado, lo vendieron a 34 pesos. Es decir, ganaron en 2 horas 3 pesos. ¿Sabes cuánto ganó cada uno de ellos? ¿Cuánto? 10.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto pagaron de impuestos por eso? ¿Cuánto? Nada. Porque la diferencia de cambio para personas físicas... Para. exento de ganancias. Vos me decís que vivimos en un país que le cobra ganancia a los trabajadores y a esos tipos que ganaron 10.000 millones de pesos en 3 horas no le cobraron Sí, ganancia. señor. Vivimos en un país que tiene uno de los regímenes tributarios más regresivos de América Latina. ¿Cómo no te morís de bronca vos que sabés todas estas cosas? No Vos tomás algo no me que- muero de bronca. Vivo de esto. Yo si tengo toda esta información en la cabeza me muero de bronca. Vivo de esto. ¿Cómo tolerás? A ver, ¿qué pasa con las retenciones? ¿Están enojados los del campo? ¿Van a subir las retenciones? Hay algunos que están enojados. y Pero otros que sacame no. esta duda. La pregunta es, ¿subieron las retenciones? 2,5%. ¿Subieron o se actualizaron? Se cambió el método de cálculo. El gobierno anterior lo reformó por un monto fijo y uno variable, eran 18% y 4 pesos. Y para que no sumara 4 pesos, en realidad era el cálculo efectivo era 6,5, 18 más 6,5, 24,5. Ahora cambiaron el monto fijo, el tope fijo por el 9%, entonces ahora es el 27% móvil, que va a depender del tipo de cambio y de la cantidad que exporte. Es una forma de ¿Qué me querés decir? no Que es si- la 125, digamos. Pero si el campo vende más, paga más, y si vende menos, paga menos. Era el exportador. El exportador, El claro. exportador. Lo que pasa es que eso impacta en la pizarra. Porque las retenciones a la exportación las retrotrasladan las exportadoras, que son 5 o 6. Las retrotraslada al productor. En definitiva, el perjudicado es el productor. Está bien, pero en definitiva, ¿este gobierno con esta medida es más perjudicial para el productor que el gobierno de Macri o es prácticamente lo mismo? Es muy poca la diferencia. Es muy poca la diferencia en el cálculo de retención. No hay una diferencia abismal. Te vuelvo a repetir, no es la 125. O sea que no hay razones para que el campo se moleste fuerte. No, lo que pasa es que están militando. ¿Quién está militando? Hay algunos sectores. Mira, se da en los gremios agropecuarios se da una particularidad. Hasta el 2008 uno tenía una división muy clara de lo que era el sindicalismo empresario. Sociedad Rural y confederaciones Agrarias. rurales, CRA, representaban a los latifundistas. Y con INAGRO, federaciones agrarias, representaban el pequeño y mediano productor. Lo que logró la 125 es unirlo a todos y que todos estuvieran en contra del gobierno. Ahora da la impresión como que nuevamente comienzan a diferenciarse. ¿Qué pasa con digamos, el monto este que le pusieron al turismo, el 30%? Hay que ver cómo sale, porque están hablando de un impuesto. En realidad me da la impresión que no es el régimen de percepción que había establecido la presidenta Fernández de Kirchner en su mandato, que era una percepción que se recaudaba y después se tomaba como pago a cuenta de ganancias, sino Claro, que acá es no, acá es un un impuesto. recargo, es un tipo de cambio diferenciado. Claro. O sea, paga- vos podés hacer tipo de cambios múltiples o fijando un tipo de cambio Pero, para pero- cada pero actividad eso- o con las retenciones. ¿Pero eso está bien para vos? Bueno, bueno, en una cuestión de que, si te digo, lo va a afectar a la clase media. Claro, eso te También, iba a decir, o sea, porque digo, es antipático, ¿cuándo pero vamos a alguien tener un tiene que gobierno financiar los gastos. Pero, José María, ¿cuándo vamos a tener un gobierno que le cobre al tipo que vende dólares y gana 10.000 millones en 3 horas? Bueno, ¿Cuándo vas a vendrá tener en la reforma tributaria que proponga el gobierno. ¿Cuándo va a venir un gobierno que le cobre ganancia a los bancos, por ejemplo? Bueno, justamente, hay muchas reformas. ¿Pero se puede hacer eso? ¿O se La te renta viene- de capital, los dividendos, hay muchas. Pero digo, si haces todo eso, si te metes realmente con los que más tienen, ¿tenés un problema en términos políticos? Yo soy muy torpe en los análisis políticos, pero Está bien, pero hay casos en el mundo que lo pero hayan sí, hecho. hoy bueno, en Estados Unidos nadie se queja de pagar sus impuestos. Es más, ocurrió
tal vez Pero recuerde... los bancos pagan buenos impuestos Para en Estados todo Unidos. el mundo, sobre todo las personas físicas. El impuesto a las ganancias en Estados Unidos, el 80% lo pagan las personas físicas. Nosotros el 60% lo pagan las corporaciones. Eso implica que lo pagas vos, porque la empresa lo traslada. En cambio, la persona física no lo puede trasladar porque es muy difícil el precálculo. No puedo saber si me voy a casar, si voy a tener hijos, si se me va a morir ¿Y por mi qué eso suegra. no pasa acá en Córdoba, en Argentina? Por una decisión política. Por una decisión política. Vos recordarás, en el año 2000, el empate técnico republicano-demócrata, el principal punto de discusión en la campaña era qué hacer con el superávit fiscal que había dejado Clinton. Los demócratas que querían crear este seguro de salud que después intentó instrumentar Obama, y los republicanos decían que habían que devolvérselo a los más ricos, que eran los que habían colaborado con eso. Cuando ganan los republicanos, con la gentileza de Florida, lo van a ver los 100 más ricos de Estados Unidos, que son los 100 más ricos del mundo, porque él había prometido que iba a sacar el impuesto a la herencia. Y le dijeron los 100 más ricos, no saque el impuesto a la herencia, que es del 10%, pues nosotros preferimos que nuestros herederos reciban un patrimonio 10% menos, pero que haya paz social en Estados Unidos. ¿Eso dijeron los 100 tipos más ricos de Estados Unidos? Que no comen vidrio. ¿Y vos decís que los ricos de Argentina sí comen vidrio? Mira, hay un análisis que hace el estructuralismo de la CEPAL, que habla de la burguesía latinoamericana que tiene características particulares, que no son schumpeteriana como el europeo, pero no, yo conozco empresarios muy serios, muy arriesgados, pero hay otros sectores que no quieren ceder ni un 2,5. ¿El campo, por ejemplo? Un sector del campo. Habitualmente el pequeño y mediano productor, el chacarero, el sacrificado, el que está en el campo, el que tiene los riñones rotos de andar en la camioneta, en el tractor y en el camión, es el que menos se queja. Vamos a un corte, chiquitito, y ya venimos, dale, ahí venimos. Stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos. Seguimos con José María Rinaldi. José, te voy a hacer una consulta. ¿Quiénes son los que más tienen en la Argentina? Cuando Fernández dio el discurso de su primer día de mandato de gobierno, dijo, le vamos a pedir solidaridad a los que más tienen. ¿Quiénes son los que más tienen en la Argentina? El sector financiero, la minería, que han sido los subsidiados, digamos, impositivamente. En el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri y en el gobierno anterior también. En el gobierno de Cristina también. Sí, también, por supuesto. ¿Y por qué ni Macri ni Cristina se metieron con estos sectores? Que son los que más tienen de verdad. Nunca hicieron la reforma tributaria. Yo se lo pregunté a algunos dirigentes políticos que me ha tocado cruzar en los medios. Y me dicen, porque vos no entendés las relaciones de fuerza. ¿Cómo se dan las relaciones de fuerza? Y me sonó muy a Lenin esto, ¿no? Ni ayer ni mañana, hoy es la revolución. Bueno, ellos dicen que tienen que darse las condiciones políticas de relaciones de fuerza para que se den esos cambios. Porque no se hizo la reestructuración financiera, no se hizo la reforma tributaria, no se instrumentaron los mecanismos de regulación, principalmente en los servicios públicos, no se eliminaron las restricciones externas, y eso ha hecho al Estado muy vulnerable. Es decir, no se han removido las causas estructurales de la economía argentina. Y si uno llegó ahí para esperar que se den las relaciones de fuerza, me parece que tiene que dedicarse a otra cosa. Y los incluís a todos en eso. A todos. ¿Qué pasa con la inflación? Macri alguna vez la subestimó, no hay gobierno que le encuentre la vuelta, sin embargo ahora desde el central dicen que en el 2021 podríamos estar en un dígito. Mira, es eso de
La economía es una ciencia de expectativas frustradas. O sea, ya viste vos. Pero si vos fuese ministro de Economía, ¿le agarrás la mano a la inflación? Bueno, hay que solucionar los problemas estructurales. Si vos tenés que un atado de lechuga, el cinturón verde, al súper o a la verdulería sube 5 veces, ¿qué tiene que ver la expansión monetaria? Entonces, si yo estoy diciendo, no, hay que frenar la expansión monetaria, el déficit fiscal, y estoy todo el tiempo con eso, me estoy distrayendo de la cartelización de la economía, la concentración de los puntos de estrangulamiento. Pero vos decís que el Estado tiene que hay regular los precios. Eso tiene que el Estado tiene que regular la economía. Eso que decíamos recién, manejar la asignación de recursos, proveer a la distribución equitativa de los recursos y mantener el equilibrio de los balances básicos. ¿Estamos preparados como sociedad para que el Estado se meta tanto? Algún día tenemos que prepararnos, algún día tenemos que... Claro que si vos estás todo el día escuchando al mainstream que te dice que va a fracasar porque no controlan la expansión monetaria, el déficit, va a ser muy difícil. Algunos hablan de la necesidad de una reforma laboral. Sí, bueno, de hecho se está haciendo, ¿no? Hay que ese es otro de los problemas estructurales, ¿no? Porque hemos pasado del empleo de calidad a la gran reforma. Hay que ver cómo se la hace. ¿Pero crees que es necesaria una reforma laboral? Supuesto. Pero perdón, yo he escuchado a algún empresario pyme decirme, mira, si a mí tomar una persona me va a seguir costando lo que me cuesta, despedirla si me va mal, me va a llevar puestos los ahorros de toda mi vida, prefiero no emprender, bueno, pongo los ahorros en el banco. Ahí está cómo se hace la reforma. Porque si vos la haces igual para todo, para una multinacional y para una pyme, la estás haciendo mal. Pero ¿puedo creer que eso va a pasar? Pero el régimen tributario argentino paga lo mismo la pyme que... Pero por eso te digo, ¿podemos creer que algún día el Estado se va a tomar el tiempo de diferenciar a una empresa de 10 empleados con una de 2.000? Van a tener que empezar a trabajar seriamente y se van a tener que poner a estudiar. Y los bancos que se pongan a trabajar. Porque no puede ser que estén sentaditos viendo cómo crecen sus LELIC y no le prestan plata a nadie. Y yo aprendí en la facultad en los primeros años que lo que tienen que hacer el sistema bancario es canalizar el ahorro e inversión. Pues bien, hagan eso. Claro, los bancos toman ahorro de los que más tienen para prestarle a los que menos tienen, pero no a tasas insoportables. Por eso. Pero eso depende de la regulación del Banco Central. Volvemos a caer en el rol institucional del Estado. Eso es lo que hacen los países desarrollados del mundo. ¿Hasta cuándo va a durar el cepo? Y yo calculo que en el mediano, hasta el mediano plazo, no se va a poder tocar mucho, porque Argentina tenía una gran usina de dólares que eran sus exportaciones. Llegamos a tener 84.000 millones de dólares. Hoy tenemos 60.000. Claro, más los 50.000 que le pedimos al fondo. Claro, bueno, lo pedimos porque empezamos a tener déficit, dejó de funcionar nuestro pulmón de dólar. Teníamos déficit comercial, ¿por qué? Porque el dólar se sobrevaloró. ¿Por qué? Porque las altas tasas de intereses y la absorción monetaria, eso es lo que provocan, la plata dulce. Antes de que te vayas, te quiero preguntar por una declaración tuya a La Voz del Interior, que dijiste, no soy vintage, me gusta lo rápido. Eso lo hicieron para el suplemento Tendencia fue. Sí, no me gusta no me gustan las cosas viejas, no me gusta añorar el Fiat 125 que tenía mi papá y comprarme y restaurarlo. No me gusta, me gusta que sea moderno. Recién hablábamos con Roberto, me preguntaban, ¿sigue teniendo tantos discos como contaba en clase? Y le digo, sí, los conservo, pero ahora escucho Spotify. Claro, ya no los utilizás. O sea, la rapidez que dan las nuevas tecnologías, la comodidad. ¿Sos de esos que se compran el último celular que sale? ¿Te gusta ir a la vanguardia tecnológica? No, soy bastante apegado a las cosas, ¿no? Sí tengo un buen celular, pero lo tengo hasta que, bueno, aparezca otro que dé más prestaciones. Por tener determinado modelo no muero. Te hago sé que estoy pasado, pero tengo que aprovecharte. Los abogados se mueven muy bien porque conocen las leyes. Entonces es muy difícil que un abogado termine preso, o por lo menos es un tipo que se va a mover muy bien al momento de resolver situaciones judiciales, supongamos. ¿Ustedes, los economistas, tienen más facilidad para ganar guita que el resto de la sociedad? Bueno, tenemos una ventaja en eso, pero todo depende de la escala de valores que tenga cada uno.
Si para uno la felicidad pasa por tener mucho dinero, te da ciertos instrumentos que te favorecen, digamos. Está en una situación de ventaja respecto al resto, pero si tus valores son estudiar o acopiar conocimiento o disfrutar de un programa de Dolina, del cual lo mío es casi patológico, pero o de un buen recital. O sea, tus prioridades están puestas ahí. Sí, mientras yo tengo más de lo que necesito, ¿no? Puedo darme ciertos lujos de que si Eric Clapton toca en el Madison Square Garden, lo puedo ir a ver. Vivo muy bien, soy una persona de clase media que vive muy bien y tengo más de lo que necesito. En los últimos 4 años lograste quedarte en esa clase social. Que a mí me va muy bien con el neoliberalismo. Yo asesoro gente rica, digamos, ¿no? Pero los ricos ganan plata con los gobiernos populistas o populares. También. Se lo dije a Manuel Tagle sentado en ese sillón. También, sí, claro. Tagle, el dueño de AutoCity, que se sentó en ese sillón, presidente de la Cámara de la Bolsa de Comercio, hizo mucha guita con los gobiernos populares. Sí, porque supuesto. cuando la gente tiene plata compra autos. Sí, es así. Y también hacen las áreas financieras o los sectores primarios, reprimarizados, también ganan mucho dinero. Pero es que no hay que demonizar al rico. No. No hay que demonizar. ¿Por qué demonizan al sojero? El problema no son los ricos. Claro. Para mí el problema son los insensibles. Sí, y el Estado. Cuando el Estado se retira, ahí aparecen los aventureros y pasa esto. Yo me voy a quedar charlando con José María, porque esta charla da para rato. El tiempo en la televisión es tirano, viste que es tirano. Gracias por venir. No, un gusto. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás con un montón de cosas y que te das tu tiempo para venir acá, para mí es un orgullo. Así que gracias. A vos. José María Rinaldi, señoras y señores, nos tenemos que ir. Siempre dice rían serio, en la vida con la alegría que no cuesta absolutamente nada, a pesar de las circunstancias. Nos vemos en la próxima. Chao. Te stalkeo, aunque lo ocultes solo